Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde juntos estudiamos la palabra del Señor y al final tomamos la mejor decisión. Y no olvides algo, la mejor decisión que podemos tomar hoy y siempre es y será por Cristo Jesús. Recuerda que este programa llega a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo Alan Tovar. Quien les habla, Dani Zambrano, un servidor, les da la bienvenida una vez más a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. La lección para hoy, mis queridos, es muy importante para poder entender, para poder comprender muchas cosas que a diario suceden aquí en este mundo donde vivimos rodeados de maldad, problemas, dificultades y a veces, como ya hemos visto, nos hacemos la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Pero en esta oportunidad se nos deja muy en claro, hay muchas cosas que no conocemos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos entender? ¿Cómo podemos comprender todas las cosas que suceden a nuestro alrededor? ¿Será que Dios nos dejó? ¿Será que Dios se olvidó? ¿O el Señor está allí ayudándonos, consolándonos, dándonos fortaleza en medio del sufrimiento y en medio del dolor cuando se presenta en nuestras vidas? Bien, vamos a orar para comenzar con nuestro estudio para el día de hoy. Querido Dios que estás en los cielos, agradecidos, Señor, por el día que nos das, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos que al hacerlo, tu Santo Espíritu sea quien hable a nuestras vidas. Bendícenos, dirígenos en Cristo Jesús. Lo pedimos. Amén y amén. No olvide que estamos ubicados en nuestra lección número 7, el problema del mal. El versículo de memoria, Apocalipsis 21:4 nos dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y no olvide también que en el contexto de reavivados por su palabra, hoy nos corresponde leer Primera de Timoteo, capítulo número 5. Primera de Timoteo, capítulo número 5. Hay una pregunta que me gustaría colocar en el tapete para iniciar entonces el punto para el día de hoy. ¿Creó Dios el mal? Y creo que definitivamente esto es una pregunta que a muchos llama la atención. Y cuando leemos la Biblia, pues de principio pareciera que sí, que Dios creó todas las cosas, entonces el mal debe de haber sido creado por Dios. Sin embargo, fíjense que el mal no es una cosa como una roca o la electricidad. No podemos nosotros tener, ¿no?, cantidad de mal allí guardado en un recipiente. El mal no existe por sí mismo, realmente es la ausencia de lo bueno. Partiendo de esto, entonces, podemos nosotros ir afirmando y entendiendo algunas cosas. Cuando Dios hizo la creación, todo lo hizo bueno. Y una de las cosas buenas que Dios hizo fue que sus criaturas tienen la libertad de elegir lo que conocemos nosotros como el libre albedrío. Esa capacidad para poder hacer una elección. Una elección ya sea para bien o ya sea una elección para mal. Para hacer una elección real, Dios tuvo que permitir que el ser humano pues tomara decisiones y llevó a Adán y Eva a esa prueba en la cual ellos debían de escoger obedecer al Señor o no obedecer a Dios en cuanto a comer al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y usted conoce el resto de la historia. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues ellos decidieron lo contrario. Pero aún así la pregunta sigue allí. ¿Qué es el mal? ¿Será que Dios creó el mal? Bien, fíjense ustedes, apreciados hermanos y amigos, nosotros, seres humanos finitos, jamás podremos entender a un Dios infinito. Y algunas veces pensamos que entendemos el por qué Dios está haciendo algo solo para descubrir más tarde que era por diferentes propósitos de los que originalmente pensamos.
Dios ve las cosas desde una perspectiva santa y eterna. Nosotros miramos las cosas desde una perspectiva pecaminosa, terrenal y temporal. Ahora, ¿cómo poder seguir ampliando esto y entenderlo mejor? Pues definitivamente, cuando analizamos esto, necesitamos ver entonces un ejemplo, un ejemplo que nos presenta la palabra de Dios, que es el sufrimiento de Job. Y definitivamente, nosotros cuando revisamos la experiencia de Job, desde el ángulo nuestro, pues nos damos cuenta de todos los detalles. Pero vamos a ubicarnos en el contexto de Job por un momento. La Biblia dice que Dios le declaró que era fiel y que era justo y que era perfecto en todos sus caminos porque le obedecía. Ahora, fíjense que el enemigo le dice al Señor, te obedece, te sirve porque le bendices, porque le guardas, porque le tienes allí no protegido. Y comenzaron entonces a pasar cosas interesantes en la vida de Job. Y creo que todos nosotros estamos de acuerdo en afirmar que el profundo sufrimiento de Job fue algo inmerecido. Dios mismo declaró que era fiel. Sus grandes pérdidas y sufrimientos no fueron castigos por su maldad, como afirmaban sus amigos. En medio de su agonía, Job clamó a Dios en busca de respuestas. Y al principio Dios guardó silencio. Sin embargo, respondió luego a Job, recordándole cuán poco sabía. Nosotros también deberíamos recordar entonces cuán poco sabemos. Job 38, 1 y 2 dice que Dios respondió a Job desde un torbellino. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y una versión, apreciados hermanos, con un lenguaje más actualizado, traduce más acertadamente este versículo de la siguiente manera. ¿Por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? Y creo que es una pregunta que debería de llevarnos a usted y a mí a reflexionar. ¿Por qué a veces nos quejamos? ¿Por qué a veces reclamamos cuando nunca hemos podido entender y comprender todos los designios del Señor? ¿Por qué no mejor vivir conforme a su voluntad y aferrarnos a sus promesas? La inspiración divina hace muchas preguntas que el erudito más capaz no puede contestar. No se hicieron esas preguntas con la suposición de que pudiéramos contestarlas, sino para llamar nuestra atención a los profundos misterios de Dios y para que los hombres sepan que su sabiduría es limitada, que en las cosas comunes de la vida diaria hay misterios que sobrepujan la comprensión de la mente finita y que los propósitos de Dios son indescifrables y su sabiduría inescrutable. Si acaso Dios se revela al hombre, lo hace oculto en la densa nube del misterio. El propósito de Dios es ocultar más de sí mismo de lo que le revela al hombre. Si los seres humanos pudieran entender plenamente los caminos y las obras de Dios, entonces no creerían que Él es el ser infinito. Él en su sabiduría, en sus razones y propósitos, no puede ser comprendido por el hombre. Son inescrutables sus caminos, dice Romanos 11:33. Su amor nunca puede ser explicado por los principios naturales. Si esto se pudiera hacer, no pensaríamos en que podemos confiarle los intereses de nuestra alma. Los escépticos se niegan a creer porque su mente limitada no puede abarcar el poder infinito mediante el cual Dios se revela a los hombres. Leí Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, el tomo 3, la página 1159. Cosas que nosotros no entendemos, cosas que nosotros no conocemos. ¿Dónde estabas tú?, le dijo Dios al Señor. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba y yo creaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando estaba yo creando todo el mundo? Y allí definitivamente se le reveló a Job la grandeza del Dios eterno. Y cuando Job alcanzó a vislumbrar a su Creador, se aborreció a sí mismo y se arrepintió en el polvo y la ceniza. Entonces el Señor, en ese punto, pudo bendecirle abundantemente y hacer de modo que los últimos años de su vida fuesen los mejores. Y aquí se encierra una gran lección para nosotros.
La esperanza y el valor son esenciales para dar a Dios un servicio perfecto. Son el fruto de la fe. El abatimiento es pecaminoso e irracional. Dios puede y quiere dar más abundantemente a sus siervos, pues la fuerza que necesitan para las pruebas. Los planes de los enemigos de su obra pueden parecer bien trazados y firmemente asentados, pero Dios puede anular los más enérgicos de ellos, y lo hace como y cuando quiere, a saber, cuando ve que la fe de sus siervos ha sido suficientemente probada. Partiendo entonces desde este punto, podemos nosotros afirmar que Dios siempre tiene un propósito para nuestra vida. Es inquietante, lo sé, ver la historia de Job. Y allí, en este libro, se nos ofrece literalmente un resumen básico acerca de cómo se siente él en su situación de profundo dolor, o cómo pueden sentirse los hombres, usted y yo incluso, en medio del dolor. Los versículos número 26 y 27 del capítulo 30 dice: «Cuando yo esperaba el bien, me vino el mal. Cuando esperaba luz, me vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan sin reposo. Días de aflicción me han venido». Y Job emplea entonces un lenguaje metafórico de los instrumentos musicales para describir sus sentimientos negativos. Mi arpa se ha enlutado y mi flauta es un lamento. Aunque cabría esperar, que la aparición de Dios al final del libro ofreciera por fin las explicaciones necesarias para la conclusión de la narración, aquella nos deja más bien con más interrogantes. En lugar de dar respuesta, Dios hace varias preguntas a Job. Esencialmente, el Señor lo interroga acerca de los misterios de la creación, para contrastar así la pequeñez de Job como criatura con la grandeza del Creador. Y cuando Job entonces se da cuenta de este marcado contraste, reconoce humildemente su limitada comprensión acerca de la vida y del mundo creado. Comienza a verse a sí mismo como ese que oscurece el consejo sin ciencia. Pues como subraya, yo hablé de lo que no entendía, cosas tan maravillosas que no las pude o no las puedo comprender. Entonces, fíjense que aquí también se nos presenta otro punto más. Abordar los difíciles interrogantes acerca del mal y el sufrimiento, nosotros necesariamente debemos primero reconocer cuán limitados somos para comprender adecuadamente y explicar plenamente muchas cosas que nos suceden y que ocurren a nuestro alrededor. Paradójicamente, debemos nosotros entonces convivir con muchas preguntas que no tienen respuesta y al mismo tiempo hacer todo lo posible, a pesar de nuestras limitaciones humanas, para comprender y explicar las cosas según lo que Dios nos ha revelado. Una de las maneras de entender y explicar, al menos parcialmente, las razones de la existencia del mal y del sufrimiento, es explorar entonces el tema del libre albedrío. Y definitivamente este don maravilloso que Dios ha concedido a sus criaturas inteligentes fue mal utilizado, incluso desde el mundo perfecto creado por el Señor. Ahora yo le pregunto a usted que me escucha, ¿cómo utilizamos el libre albedrío? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Lo hacemos, apreciados hermanos y amigos, para buscar del Señor? ¿Lo hacemos para profundizar en su palabra? ¿Lo hacemos para conocer más de Cristo Jesús? ¿Lo hacemos para vivir más conforme a sus designios? ¿O sencillamente nos paramos y cuestionamos la palabra del Señor o cuestionamos algunas cosas partiendo de nuestra situación, olvidándonos de que alrededor nuestro hay muchas personas que sufren quizás en situaciones y viven situaciones más difíciles y a pesar de eso alaban al Señor y dan gracias por la vida, por el techo que tienen o quizás por pequeños detalles que diariamente el Señor derrama bendiciones sobre nuestra vida. Creo que es para detenerse un momento, y decirle, Señor, ayúdame a ver tu propósito en mi vida, ayúdame a ver tu voluntad. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Le dijo Dios a Job.
En respuesta, pues Job declara humildemente, es verdad, yo hablé de lo que no entendía, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Dios deja claro que hay muchas cosas que Job no está en condiciones de saber. Y en cierto modo, esto se asemeja a un enfoque conocido hoy como el teísmo escéptico. ¿Qué es el teísmo escéptico? Este término define el hecho de que Dios tiene muy buenas razones para actuar como lo hace en relación con el mal, pero los humanos carecemos de la capacidad y el conocimiento necesarios para entender esas razones. Este enfoque no es escéptico respecto a Dios, sino de nuestra capacidad de conocer o comprender por qué Dios gobierna nuestro mundo como lo hace. Imagina por un momento un padre que lleva a su hijo a un hospital porque tiene una terrible enfermedad y allí tienen que colocarle unos medicamentos, inyecciones, tienen que colocarle de repente algo por la tráquea, tienen que colocar muchas cosas. Imagínense al niño peleando, tratando de evitar eso porque le está causando dolor y viendo a su padre y con su mirada le pregunta y le dice, ¿por qué me haces esto, papá? ¿Por qué no impides que me hagan daño? Mira que me están haciendo daño. Creo que el hijo no entiende por qué el padre actúa de esa manera y quizás no está en condiciones de entender por qué está pasando eso, pero el padre sí sabe que es por ayudarle. Entonces, así como ese pequeño no está en condiciones de entender por qué lo sujetan, por qué le colocan lo que le colocan, por qué tienen que inyectarlo, por qué tienen que hacer todas esas cosas, creo que a menudo nosotros, usted y yo, no estamos en condiciones de entender por qué Dios a veces no impide los males que creemos que debería de impedir. Y así creo que, pues, a pesar de que tengamos buenas razones, buenas preguntas para poder tratar de entender, pues creo que debemos de partir del hecho de que Dios siempre tiene mejores razones, mejores condiciones, mejores situaciones, mejores caminos, y todo basado en el amor, para hacernos entender que su voluntad es lo mejor para cada uno de nosotros. Mire lo que dice Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son como los de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces, independientemente de lo que podamos pensar o decir acerca del mal, debemos reconocer lo poco que sabemos al respecto. Como escribe Pablo, Romanos 11:33, que profunda la riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En pocas palabras, hay muchas cosas que no conocemos, como le pasaba a Job. Por lo tanto, creo que debemos de abstenernos de especular, sobre todo en ausencia de revelación divina, ya que si hay algo que no necesitan ni desean quienes sufren intensamente, es que alguien intente explicarles por qué están sufriendo tanto. Creo que tales explicaciones no suelen ser útiles y en algunos casos resultan incluso perjudiciales. El autor de la lección nos comenta, en el relato, Job había sufrido mucho y él mismo se había hecho muchas preguntas acerca de por qué le había sobrevenido tantos males y sufrimientos. Solicitó entonces una audiencia con Dios para buscar respuesta a sus preguntas, sin saber que tras bastidores, en la corte celestial ocurrían muchas más cosas que él no podía ver. La respuesta de Dios a Job entonces es sorprendente. Concretamente, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job 38, 1 y 2. Y este versículo podía parafrasearse de la siguiente manera, ¿por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? Y Dios añade entonces en Job 38, 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y creo que con estas respuestas
pues Job comenzó a entender que definitivamente, mis queridos hermanos, muchas veces necesitamos conocer más del amor del Señor, conocer más de su gracia, conocer más de su voluntad y entonces comenzar a entender que el pecado es un intruso sin explicación lógica y que muchas veces nosotros hemos tomado decisiones equivocadas y estas decisiones equivocadas nos han llevado a vivir fuera de la voluntad del Señor. Entonces, definitivamente, podemos que aferrarnos a la promesa del Señor, a la palabra del Señor y creer que Dios ha prometido que un día pondrá fin al mal y al sufrimiento en el tiempo adecuado. Mientras eso ocurre, usted y yo entonces debemos aferrarnos a la palabra del Señor, mantenernos firmes en sus promesas, mantenernos firmes en su verdad y permitiendo que Él sea el que nos dirija en todo tiempo y en todo momento, haciendo siempre su voluntad. Job tuvo que admitir que él no habían cosas que no entendía. Job tuvo que entender que estaba tratando de entender con su mente finita todos los designios y toda la voluntad del Dios eterno. Entonces, hasta que el mal sea erradicado, no lo entenderemos. Mientras tanto, usted y yo entonces debemos confiar en la voluntad divina. Debemos de permanecer siempre firmes allí en las promesas del Señor, seguros de que Dios actúa constantemente y a pesar de los problemas que puedan ocurrir, apreciados hermanos, Dios está allí. Él nos guía, Él nos dirige, Él está siempre dispuesto a ayudarnos. Solamente tenemos que creer. Entonces, al abordar los difíciles interrogantes acerca del mal y el sufrimiento, debemos reconocer cuán limitados somos para comprender adecuadamente y explicar plenamente muchas cosas que nos suceden y que ocurren a nuestro alrededor. Tenemos que vivir, paradójicamente, con muchas preguntas que no tienen respuesta y al mismo tiempo hacer todo lo posible, a pesar de nuestras limitaciones humanas, para comprender y explicar las cosas según lo que Dios nos ha revelado. Y definitivamente, una de las maneras de entender y explicar al menos parcialmente las razones de la existencia del mal y del sufrimiento es explorar el tema del libre albedrío, un don precioso concedido por Dios a sus criaturas inteligentes, pero que fue mal utilizado en el mundo perfecto creado por Dios. Vamos a leer Manuscrito 79 de 1896, donde la señora Elena White dice lo siguiente: Adán era un agente moral libre, pero abusó de su libertad. Se dejó dominar por el apetito. Por desobediencia perdió su inocencia. Por su propio libre albedrío se convirtió en pecador, separándose del favor de Dios. Y también argumenta, la sabiduría infinita pone ante el hombre la distinción entre el bien y el mal, entre el pecado y la santidad. Pero el gobierno de Dios es un gobierno de libre albedrío, y no hay acto de rebelión u obediencia que no sea un acto del libre albedrío. De allí, ¿no? Entonces, que el mal uso del libre albedrío convierte al mundo perfecto, creado por Dios, en un mundo donde existe entonces el mal, el pecado, el sufrimiento y la muerte. Aunque la idea del libre albedrío mal empleado no lo explica todo acerca del problema del mal y el sufrimiento, pues es una parte importante de la limitada comprensión y explicación que somos capaces de articular en torno a este problema, al menos según lo que nos ha sido revelado por Dios. Entonces creo, mis queridos hermanos, que ya tenemos algunas ideas bien importantes para entender o para comenzar a entender por qué muchas veces no comprendemos lo que sucede a nuestro alrededor. El mal es un intruso. El mal entró por decisiones que tomaron mal en ese contexto, en ese momento, Adán y Eva. Vino entonces el mal, vino la enfermedad, vino el sufrimiento y vino la muerte. Pero en medio de todo eso todavía tenemos la esperanza de que en el Señor podemos encontrar salvación, esperanza y vida eterna. Entonces, si usted decide de la manera correcta y comenzamos a vivir
en función de la voluntad del Dios Todopoderoso, pues van a haber muchas bendiciones en nuestra vida. Y aunque a veces no entendamos el mal, el pecado, el sufrimiento y la muerte que a diario sucede a nuestro alrededor y que también nos amenaza, tenemos la esperanza de que un día estaremos con Cristo por toda la eternidad. Y allí entonces viviremos en ese mundo, en ese reino de paz, de amor, y comenzaremos a entender cómo la providencia, cómo el amor del Señor nos guardó, siempre nos condujo, siempre estuvo allí para ayudarnos y guiarnos en todo tiempo y en todo momento. Pero quizás alguien preguntará y dirá, pero mientras eso ocurre, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues definitivamente, apreciados hermanos, mientras eso ocurre, usted y yo debemos entonces mantenernos firmes en la palabra del Señor, mantenernos firmes en la voluntad del Señor, creyendo que la voluntad de Dios es definitivamente lo mejor para su vida y para la mía. También pudiéramos agregar algunos elementos adicionales que nos van a ayudar a vivir en este mundo tan difícil que a veces se presenta. Recuerde, Dios usa el sufrimiento para hacernos más como Cristo. Y creo que definitivamente esto puede sonar duro, pero cuando reconocemos a Cristo como dueño de nuestra vida, decidimos negarnos a nosotros mismos y seguir sus pasos de obediencia sacrificial, comenzamos a entender un poco más acerca del amor del Señor. Entonces comenzamos a ver que el sufrimiento es común para todos los seres humanos y comenzamos a entender que necesitamos del amor del Señor, necesitamos de su protección, de su guía, de su gracia, para entonces comenzar a entender y vivir conforme a su voluntad. Dios usa el sufrimiento muchas veces para llevarnos a comprobar quién es Él. Los seres humanos por naturaleza no escogemos el sufrimiento, huimos de él, lo evitamos, no lo esperamos. Sin embargo, si aprendemos a meditar en él como una bendición en la vida cristiana, podemos experimentar la fidelidad de Dios. El sufrimiento entonces nos empuja a comprobar con evidencias palpables y veraces quién es Dios. El sufrimiento nos empuja a aferrarnos al ancla de la palabra, para cultivar entonces una fe audaz que clama con confianza: Dios, recuerda a mi alma que tú eres poderoso, confío en quien dice ser y sé que tú en tu tiempo actuarás. Entonces el sufrimiento hace que la presencia y las promesas de Dios reluzcan con fuerza, como luces en la neblina. Al mismo tiempo, los tiempos de sufrimiento son oportunidades para eliminar las distracciones que nos impiden ver la mano de Dios en nuestra vida. Otro punto, Dios usa el sufrimiento para evitarnos que nos conformemos al mundo. Y aunque suena difícil de aceptar, pues sencillamente nos lleva a entender que lo que vivimos en este mundo es algo temporal y que lo verdadero y lo eterno está en Cristo Jesús. Y al final, apreciados hermanos, Dios usa el sufrimiento para entonces llevarnos a ser verdaderos testigos. Es decir, en pocas palabras, comienzo a entender de que si confío en el Señor, si descanso en el Señor, todas las cosas me ayudan para bien. Y en medio de eso me puedo levantar para mostrarle al mundo y decirle que hay un Dios grande, hay un Dios verdadero que quiere salvarnos y quiere entonces darnos su gracia y su amor y llevarnos en medio de este mundo de aflicción y llevarnos seguros para que podamos entonces, en su palabra, en su verdad, estar listo para ese día glorioso. Job dijo, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no comprendo y ahora me doy cuenta que estoy hablando sin sabiduría. Entonces el hecho de que no conozcamos las respuestas a nuestras preguntas no significa que no haya buenas respuestas para ellas o que el problema del mal no vaya a ser resuelto algún día. Hasta entonces, debemos confiar en la bondad divina que nos ha sido revelada de tantas maneras. Ese es el camino, esa es la lección de vida para hoy. Dios te bendiga.